Gracias por acompañarnos. Es un honor recibir a este distinguido grupo llegado de todo el mundo para esta importante conversación. Gracias. También agradezco al equipo y gabinete del presidente. Nuestro director del FBI, Kash Patel, está presente. Gracias. Nuestra secretaria de Educación, Linda McMahon, también se ha unido a nosotros. En breve escucharán a Stephen Miller, el subjefe de gabinete del presidente y uno de sus principales asesores en temas de seguridad nacional. Y por supuesto, nuestro secretario del Tesoro, Scott Bessent, está aquí. Pero una vez más quiero agradecerles a todos ustedes, a todos los que están aquí hoy. También quiero agradecer a todo el equipo aquí en el Departamento de Estado por organizar este evento. Realmente es un evento sin precedentes, sobre un tema sin precedentes, o mejor dicho, un momento sin precedentes en nuestra historia. Así que permítanme comenzar diciendo eso. El deber más esencial del Estado, la primera responsabilidad, francamente, de cualquier gobierno de cualquier tipo, es la protección de su pueblo. Es la protección de su país. Esta es una obligación sagrada que debe trascender todas las divisiones políticas e ideológicas. Es por eso, por ejemplo, que tenemos fuerzas armadas. Es por eso que tenemos agencias de inteligencia. Es por eso que existen las oficinas de contraterrorismo. Por eso existen las fuerzas policiales. Mantener a nuestra gente a salvo es la razón por la que cada país representado aquí tiene todas estas cosas. Todos nosotros estamos muy familiarizados, por supuesto, a estas alturas, con lo que se ha descrito como amenazas tradicionales, amenazas terroristas. Durante 25 años, el término contraterrorismo, al menos en Occidente, ha significado, ante todo, la lucha contra el extremismo islamista radical. Y hay una razón muy conmovedora para ello. El 11 de septiembre del año 2001, 19 hombres asesinaron a 3,000 personas aquí en mi país. Luego ese mismo enemigo atacó Europa, asesinando a casi 200 pasajeros en trenes en Madrid en 2004 y a 52 más en autobuses y el metro de Londres. Al año siguiente, toda la arquitectura del contraterrorismo occidental fue reconstruida desde sus cimientos en torno a ese único y traumático evento. Eso tenía sentido en ese momento. Nuestro trabajo era mantener a nuestra gente a salvo, y en el ámbito del terrorismo, el espectro de la yihad global era la principal amenaza para su seguridad. Así que nos pusimos a trabajar y formamos una coalición global, colaborando con muchos de los amigos que hoy están representados aquí en esta sala. Y destruimos el califato del ISIS. Matamos a al-Baghdadi, a al-Sahari y a Bin Laden. Y construimos sistemas de inteligencia y de aplicación de la ley capaces de anticipar y detener ataques antes de que el público siquiera se entere de ellos. Cada país representado aquí hoy ha desarticulado en algún momento una amenaza terrorista proveniente de esta fuente. Los ataques y complots yihadistas en Estados Unidos han disminuido en 2/3 desde el apogeo del ISIS. El número de personas asesinadas por el terrorismo yihadista en Europa se redujo aproximadamente en un 97% desde el año 2015 hasta el año 2024. En otras palabras, en gran medida, nuestra estrategia antiterrorista ha funcionado. Por supuesto, la amenaza no ha desaparecido. Seguirá existiendo, especialmente mientras toleremos sistemas de inmigración que importan estas amenazas directamente a nuestras respectivas patrias, pero esta amenaza se ha reducido considerablemente. El mundo se ve muy diferente hoy en día debido a ello. Sin embargo, durante demasiado tiempo, nuestra doctrina antiterrorista ha tenido un punto ciego. Un punto ciego respecto a la violencia extremista proveniente de la izquierda política. Incluso hoy en día, la mera idea de que el terrorismo de extrema izquierda pueda ser una amenaza seria es tratada como un delirio de la derecha, o peor aún, como una peligrosa conspiración fascista. Así lo tratan muchos en la prensa, en el mundo académico y nuestras universidades y en muchas de nuestras instituciones tradicionales. Sin duda verán cómo este dogma asoma la cabeza en la cobertura de esta misma conferencia. A pesar de la realidad clara e innegable, a pesar de los números y estadísticas objetivas, a pesar del hecho de que hoy en esta sala hay representantes de todo el espectro político, escucharemos que esta violencia organizada, que este tipo de violencia y terror organizados serán descartados. Se descartará como una ficción partidista. En nuestros países surgió toda una industria en torno al estudio del extremismo.
Tenemos centros de estudios, becas, revistas y consultorías con un entendimiento tácito entre ellos. Que solo un tipo de violencia política era una verdadera amenaza para nuestro sistema, que solo un tipo de violencia política representaba una verdadera amenaza para el sistema. Una bomba colocada por un grupo neonazi era un acto nefasto y asesino de maldad. Lo es. Pero una bomba colocada por un revolucionario marxista, bueno, eso es simplemente un trágico exceso de idealismo. Quizás sus medios fueron equivocados o excesivos, pero sus fines eran virtuosos y justos. Esa es la implicación de cómo lo tratan. Durante años, este extraordinario prejuicio ideológico estuvo incrustado en la forma en que hablábamos sobre la violencia política y el extremismo. Se repitió una y otra vez hasta que fue aceptado como el punto de partida neutral y objetivo. Tan arraigado en la sabiduría convencional dominante que llegó a considerarse un hecho apolítico. Es la razón por la que aquí en mi país tantas personas en posiciones de poder han descartado repetidamente actos de violencia e incluso terrorismo como formas legítimas de expresión política, siempre y cuando sirvieran a una causa de izquierda. Es por eso que durante los llamados disturbios de George Floyd en el verano de 2020, mientras criminales y extremistas incendiaban y saqueaban las grandes ciudades de Estados Unidos y casi llevaban al país al colapso, los gobiernos municipales de todo el país simplemente se negaron a procesar a las personas que cometían estos actos de violencia y terror. Es la razón de la ahora infame imagen, tal vez la recuerden, de un presentador de noticias de una agencia muy prominente, un presentador de noticias de pie en un vecindario consumido por las llamas. Mientras tanto, el cintillo en la parte inferior decía que las protestas eran mayormente pacíficas. Esto era algo peor que una doble moral. La violencia de izquierda no solo era justificada, era tratada como sagrada, una clase protegida en sí misma. Esa era tiene que terminar. La coalición reunida en esta sala hoy incluye líderes políticos, expertos y funcionarios de las fuerzas del orden de más de 60 países, de todo el mundo. Ustedes han venido aquí desde una amplia variedad de gobiernos, partidos y posturas políticas. Algunos de sus gobiernos y los nuestros discrepan públicamente. A veces discrepamos fuertemente sobre el comercio, la energía, la inmigración. No vinieron hoy aquí porque hayan sido convencidos en cada aspecto de la visión estadounidense del mundo. Vinieron aquí. Están aquí porque hace 2 semanas una mujer de 72 años sufrió quemaduras en más del 80% de su cuerpo en su propia casa en Grecia y murió ejecutada por una bomba incendiaria porque su hija se atrevió a postularse para un cargo público. Están aquí hoy porque durante 5 días, este invierno, las luces se apagaron en Berlín, el apagón más largo en la ciudad desde la Segunda Guerra Mundial, provocado por un ataque que dejó a decenas de miles de hogares sin electricidad en pleno frío. Y dejó a una mujer de 83 años muerta. Están aquí y han venido porque un mes después de ese apagón en Berlín, un joven francés de 23 años sucumbió a lesiones cerebrales traumáticas, golpeado hasta la muerte en las calles de Lyon por un grupo de matones militantes de extrema izquierda. Están aquí porque sus líderes políticos están siendo atacados, apuñalados y baleados en sus calles, porque sus negocios han sido bombardeados, porque sus ferrocarriles han sido saboteados, porque sus agentes de policía han sido golpeados y quemados. Están aquí porque esto es real. Y está empeorando y ya no se puede negar y ya no se puede ignorar, porque ha llegado el momento de aplastar este mal para siempre. El simple hecho es que nada de lo que acabo de describir es nuevo. El terrorismo político de extrema izquierda no es una novedad moderna reciente, no es una ficción fabricada por políticos conservadores. Durante la mayor parte de la era moderna, de hecho, fue la forma dominante de violencia política. Todos nuestros amigos aquí, de las naciones del hemisferio occidental, lo recuerdan. Recuerdan las décadas de secuestros y atentados, asesinatos y ejecuciones.
El violento terror de los tupamaros, de los montoneros, de las FARC, del ELN. Recuerdan la inhumana barbarie de Sendero Luminoso en Perú, los fanáticos maoístas que masacraron las aldeas campesinas de Perú, asesinando a mujeres embarazadas y recién nacidos a hachazos y machetazos. Recuerdan a las decenas de miles de guerrilleros marxistas entrenados para matar en los campos terroristas de Castro. Todos ustedes aquí, desde Europa, recuerdan. Recuerdan las masacres a metralleta de las Brigadas Rojas de Italia, que mantuvieron cautivo a un primer ministro en 5 ocasiones durante 55 días antes de someterlo a un llamado juicio revolucionario popular y ejecutarlo. En 1978 recuerdan la campaña de casi 3 décadas de atentados, secuestros y asesinatos de la fracción del Ejército Rojo en Alemania, que asesinó a decenas y dejó a cientos más heridos. Recuerdan a la organización 17 de noviembre en Grecia, los extremistas marxistas que aterrorizaron Atenas durante más de un cuarto de siglo, incluyendo, por cierto, el asesinato a tiros del jefe de estación de la CIA de mi país, justo afuera de su casa frente a su esposa, mientras regresaban a casa de una fiesta de Navidad. Y aquí en Estados Unidos nosotros recordamos el mismo reinado de terror mortal, justificado por los mismos eslóganes, motivado por las mismas ideas perversas. Recordamos a Weather Underground, que bombardeó el Pentágono, el Departamento de Estado y el Capitolio. Recordamos al Black Liberation Army, que realizó robos a mano armada y ejecutó a oficiales de policía a quemarropa. Recordamos al Ejército de Liberación Simbionés, que asesinó a un superintendente de escuela pública con balas de punta hueca rellenas de cianuro. En un periodo de 18 meses, entre 1971 y 1972, el FBI contabilizó unas 2.500 explosiones en suelo estadounidense a un ritmo de casi 5 por día. La gran mayoría de esa violencia provino de extremistas de izquierda. Entre 1970 y 1980, el 93% de los atentados terroristas en Occidente provinieron de la extrema izquierda. Estas son cifras que sorprenderían a la mayoría de los estadounidenses hoy en día, porque nos han enseñado a creer que este tipo de violencia política simplemente no existe o que está siendo exagerada. Pero sí existe y en realidad la estamos subestimando. Y nuestras naciones llevan las cicatrices que lo prueban. Y hoy enfrentamos una nueva ola de este viejo mal. Aquí, en Estados Unidos, la proporción de atentados y complots terroristas de izquierda ha aumentado a niveles que no se veían en décadas. En Alemania, la violencia de extrema izquierda ha aumentado en más del 40% solo en el último año. En Grecia, más del 80% de la violencia radical ahora es impulsada por actores de extrema izquierda y anarquistas. Estas no son estadísticas abstractas. Los estadounidenses han visto lo que significan esos números. Un asalto total contra nuestros agentes de inmigración, ataques de francotiradores, explosivos, emboscadas armadas, un tirador transgénero abriendo fuego contra estudiantes de primaria católicos mientras rezan con su arma marcada con lemas como ¿dónde está tu Dios ahora? Un ejecutivo del sector salud ejecutado a sangre fría en las calles. Múltiples intentos de asesinato contra un presidente en funciones y el asesinato del mayor activista conservador de una generación. Un hombre que además era esposo y padre de 2 niños pequeños fue asesinado a tiros mientras hablaba ante una multitud de estudiantes. Esto es una maldad distintiva y única. Siempre ha estado impulsada por un odio por encima de todo, un odio hacia la civilización misma. Es una revuelta de lo peor contra lo mejor. Una revuelta de los débiles y cobardes contra los fuertes y los buenos. Es perpetrado por aquellos que no pueden construir, que no pueden crear, que no pueden lograr grandes cosas y que se vengan del mundo por su propia insuficiencia, buscando destruir a quienes sí pueden. Esto es lo que es el izquierdismo radical. Puede adoptar distintos lemas e ideologías según el lugar y el momento. Pueden llamarse anticapitalistas, o antiimperialistas, o comunistas, o anarquistas, o marxistas, pero el carácter fundamental siempre es el mismo. Siempre es lo mismo.
Es un resentimiento venenoso disfrazado con el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación. Una necesidad abrumadora de destruir lo que hombres más grandes han construido, de arruinar lo que es bello y lo que es correcto, en nombre de personas que solo están llenas de fealdad y no tienen nada más que ofrecer al mundo. A través de la violencia y el terror, una vez más buscan imponer su fealdad a todos nosotros. El viejo dogma estaba equivocado. El viejo dogma estaba equivocado. Nada de esto está impulsado por el idealismo. No es utópico. De hecho, es todo lo contrario. Una de las críticas que a veces se escucha sobre el comunismo, por ejemplo, es que suena bien en teoría, pero nunca funciona en la práctica. Eso en realidad no es cierto. El comunismo no suena bien en teoría. El mundo que imagina para todos nosotros es pequeño, plano, gris, nivelado de toda excepción, vaciado de todo lo bueno y noble en el alma humana. El mundo que imagina es un mundo sin coraje, un mundo sin creatividad ni ambición, un mundo sin héroes, ni gloria, ni grandes causas por las que luchar, un mundo sin milagros, sin mitos, sin hombres que se eleven por encima del resto para hacer cosas increíbles y extraordinarias. Y el mundo que el comunismo imagina es un mundo sin Dios. Para estos arquitectos de la violencia revolucionaria, el logro supremo de nuestra civilización, para ellos es una humillación insoportable, un recordatorio de lo que no pueden hacer y de lo que no pueden ser. Así que eligen, en cambio, destruir. Atacan oleoductos, atacan ferrocarriles. Atacan redes eléctricas y laboratorios, los símbolos físicos y tangibles del poder, la invención y el logro. Esta es la naturaleza del terrorismo al que nos enfrentamos hoy. Desprecian a Occidente porque Occidente es grandioso. Esta es una conferencia internacional porque nos enfrentamos a una amenaza internacional, nos enfrentamos a una amenaza transnacional. No se trata de células distintas y aisladas. Son redes interconectadas. No reconocen nuestras fronteras. De hecho, no creen en el propio Estado-nación. Se coordinan, se comunican, viajan, entrenan y actúan juntos. En la misma infraestructura, compartiendo los mismos enemigos, compartiendo la misma misión. Los militantes de Antifa y sus camaradas viajan desde toda Europa y hacia las Américas para participar en los ataques de unos y otros. Canalizar propaganda y materiales de entrenamiento e información sobre objetivos a través de canales cifrados compartidos, moviéndose por redes clandestinas de casas seguras y financiamiento. Y sostienen sus operaciones mediante fondos transnacionales. Y trabajan junto a estados extranjeros hostiles que comparten su misión, como las redes proxy iraníes, que cada vez están más íntimamente ligadas a grupos militantes de izquierda en todo el mundo. La extensa red de inteligencia e ideología del régimen cubano ayudó a construir la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y sigue estando inextricablemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda en todas partes, y más allá de Occidente. Los terroristas de extrema izquierda de hoy pueden recaudar fondos en un país, alojar sus comunicaciones en un segundo país, recibir entrenamiento en un tercer país, reclutar militantes en un cuarto país y luego juntos atacar un objetivo en un quinto país. Y por eso no tenemos otra opción que enfrentar juntos esta amenaza. O cooperamos a través de nuestras fronteras o los terroristas seguirán aprovechando las brechas entre ellas. Bajo el mandato del presidente Trump, por primera vez, Estados Unidos está construyendo la infraestructura, la asociación y la estrategia para derrotar el flagelo del terrorismo de extrema izquierda. El presidente firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 7, que describe una estrategia integral para investigar y desmantelar las redes terroristas de Antifa y sus aliados. El pasado noviembre, el Departamento de Estado designó a 4 grupos extremistas violentos de extrema izquierda como organizaciones terroristas extranjeras. Y pronto habrá más designaciones. En diciembre, anunciamos recompensas por justicia, ofreciendo hasta $10 millones por información que permita interrumpir la financiación detrás de estos grupos.
En mayo, convocamos el primer taller de aplicación de la ley contra el terrorismo, reuniendo a funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley y a sus homólogos de naciones aliadas, juntos para trazar y desarrollar estrategias para desmantelar estas redes. El próximo taller será coorganizado con nuestros socios en Alemania. La coalición que estamos construyendo juntos ya está dando frutos y hoy estamos aquí para continuar con ese trabajo. Podemos y debemos identificar y trazar este peligro y reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotarlo. Así como lo hemos hecho juntos antes, ahora debemos hacerlo juntos de nuevo. A través de la inteligencia y el intercambio de información, mediante una estrategia coordinada de aplicación de la ley y mediante el enfoque y la interrupción financiera, desmantelaremos estas redes ladrillo por ladrillo. Es hora de que los pueblos del mundo civilizado nos defendamos, de que nos mantengamos unidos contra esta oscuridad que avanza y luchemos por lo que es nuestro. Es fácil destruir grandes cosas. Es mucho más difícil crearlas. Los enemigos, la civilización solo es capaz de lo primero. Ellos solo son capaces de destruir grandes cosas. Todo lo que conocen es la destrucción. Pero nosotros hemos construido grandes cosas juntos. Lo hemos hecho una y otra vez. Sabemos lo que debemos hacer y ahora debemos hacerlo. Gracias por venir hoy.